Pastor Toca Junior, se llama Jesús. Vamos a continuar con nuestra serie que el Señor nos ha entregado para que podamos compartirla. Y hemos hablado de un solo nombre, hemos hablado de un solo mediador. Y hoy quiero hablarte de un solo sacrificio. Y quiero que nuevamente vayamos al libro de Hebreos, a la carta de Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer de los versos 12 en adelante. 10 en adelante vamos a leer. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mira el sacrificio. Basta solo una vez el sacrificio del Señor. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso es lo que hacían los sacerdotes cada vez que entraban al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio por el pecado de todo el pueblo, una vez al año, y entraban una y otra vez y ministraban una y otra vez, pero ese sacrificio solo cubría el pecado, no lo quitaba. Y el verso 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, mire qué hermoso esto, para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leves en sus corazones y en sus mentes les escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión de pecado ya no hay más ofrendas, ya no tienen que haber más sacrificios, un solo sacrificio, el sacrificio de Jesucristo. Se llama Jesús, sí, un solo sacrificio, el que se colgó en el madero para darme la vida eterna. Bastó un solo sacrificio del gran sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, un solo nombre, Jesús, Jesucristo, puesto y dado a los hombres para que todos depositaran su fe en él, y es lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Pero el sacrificio de Cristo no cubrió nuestros pecados. El sacrificio de Cristo quitó nuestros pecados, borró nuestros pecados. Él nos lavó por completo con su sacrificio. Pues donde hay remisión de estos pecados, dice, no hay más ofrenda por los pecados. Un solo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Somos libres por ese gran sacrificio. Somos libres porque Jesucristo se colgó en un madero para entregarnos la vida eterna a cada uno de nosotros. Mire qué hermoso. Pero ¿cuántos de nosotros estamos valorando el sacrificio de Jesucristo o estamos desvalorizando el sacrificio de Jesucristo? Y no vengo a decirte aquí que tú desvalorizas el sacrificio de Cristo porque no crees en Él. Claro que si no crees en Jesucristo, pues no crees en el sacrificio. Desvalorizas ese sacrificio que fue en vano para ti porque no crees en Él. Pero muchos de los que ya creímos en el sacrificio de Jesucristo, que ya recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, actuamos y vivimos desvalorizando ese sacrificio y haciéndolo de menos. No es una poca cosa, es un gran sacrificio. Él quitó el pecado de nosotros y no quiere decir que ya no seamos pecadores, pero Él perdonó nuestros pecados. Él no es ese cabrito que se mataba cada año para cubrir nuestros pecados. Jesucristo vino a quitar nuestros pecados porque Él se puso delante del Padre a decirle, aquí estoy yo como una pelota de pecado de todo el mundo, para que cuando yo me presente delante del Padre y pueda decirle no con altanería, sino con humildad, Padre, te debo algo, y el Señor me pueda ver a través de Jesucristo, a través de ese sacrificio que quitó los pecados, y me diga, no me debes nada, no me debes nada, porque fue suficiente esa remisión de los pecados para que no hubiera más sacrificio de ofrenda delante de mí, más que una vida entregada, más que el resultado de depositar mi fe en Jesucristo. Es una vida de santidad, es una vida de plena búsqueda delante del Padre todos los días, es una vida de sacrificio vivo, de alabanza, de buscar al Señor a través de la intimidad, a través del establecimiento de una relación con el Padre Celestial, a través de la búsqueda de su palabra todos los días y de doblar rodillas para tener esa relación íntima con nuestro Padre. Un solo sacrificio
valió la pena y fue suficiente para quitar nuestros pecados. Ahora la pregunta es, porque no está en duda de que el sacrificio haya sido vigente o siga vigente, haya sido válido o no haya sido válido. El sacrificio de Jesucristo lo hizo todo por cada uno de nosotros. Y nosotros creemos en Él y vivimos asegurados de que tenemos esa vida eterna porque ya depositamos nuestra fe en Jesucristo. Tú no has creído en el Señor Jesucristo. Deposita tu fe en el Señor esta noche, en este día, en esta mañana. Deposita tu fe en el Señor en el momento que estés viendo esta palabra. Entrégale tu vida a Cristo. Hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día que llega salvación a tu casa. Entrégale tu vida al Señor y verás cómo todo se transforma. Tu vida se va a transformar, tu vida va a ser cambiada, tu vida va a ser diferente. Pero debemos de tomar nuestra cruz cada día y seguirle, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, una vida dedicada para el Señor. Hoy es el día y te dejo esta invitación de parte de Dios para ti en que puedas entregarle tu vida y tu corazón al Señor. Pero tú, que ya le entregaste tu vida y tu corazón al Señor, ya aseguraste tu vida eterna. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Estás viviendo para Jesús? ¿Estás viviendo para aquel que hizo un solo sacrificio para entregarle la vida eterna? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo todos los días para nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos publicando a través de nuestro muro que es nuestra vida? Porque mira, ahora podemos contextualizar todo como las redes sociales. Unos ponían en el Facebook, de la abundancia de tu corazón habla tu Facebook o refleja tu Facebook. ¿Qué estamos publicando? ¿A qué le estamos dando like? Es triste ver cómo muchos hermanos, mire, porque usted se ha dado cuenta que cuando usted está en las redes sociales aparecen un montón de anuncios. Un día yo estaba publicando la prédica del día y me aparecieron anuncios que si uno quiere darle like o no, y me apareció anuncio de una cerveza y anuncios de unos licores. ¿Quieres darle like? No, y esperar que pase el anuncio, ¿verdad? O quitarle con una X hasta que aparezca arriba para omitir el anuncio. Y el poder ver que muchos conocidos hermanos ya le dieron like porque me aparecen a mí, porque ellos son amigos míos. Entonces el anuncio me aparece a mí como sugerencia porque tus amigos ya le dieron like. Imagínense que el Facebook me dijera, te mandamos este anuncio porque tus hermanos en Cristo ya le dieron like. Qué triste, ¿verdad? Y llámeme cuadrado, llámeme anticuado, llámeme legalista, llámeme como quiera. Pero me puede llamar algo. Seguidor de Cristo. Porque yo estoy cumpliendo la palabra. Y la palabra de Dios me está diciendo que yo honre al Señor por sobre todas las cosas. La palabra del Señor me está diciendo que yo no vuelva atrás porque ese hombre ya está muerto. Y qué triste es ver que muchos hermanos en Cristo y personas que siguen al Señor y que aman al Señor y que publican que están el domingo en la iglesia, le están dando like a páginas que no honran al Señor. Y es por eso que nos aparecen a nosotros también los anuncios. Porque los que son amigos nuestros están siguiendo esas páginas. ¿Qué estamos reflejando? Estamos honrando el sacrificio de Jesucristo con nuestras vidas porque nosotros ya creímos en el Señor. Estamos honrando el sacrificio de nuestro Señor y estamos diciendo ese sacrificio es válido y tú debes de seguir a Cristo porque Él transformó mi vida. Y todos pueden decir transformó. Tal vez solo los domingos te transforma el Señor porque de lunes a sábado eres otro. Y cuando te juntas con nosotros para el after office eres otro. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil porque estamos queriendo vivir esa dualidad en nuestra vida. Estamos queriendo tener un pie en el mundo y un pie en lo espiritual, ¿verdad? Sí, porque el Señor. Pero es que también, es que la carne es débil, sí, pero el espíritu está dispuesto. Tú dices, la carne es débil. ¿Y qué es lo que más pesa, la carne o el espíritu? ¿A qué le estamos dando lugar nosotros? Al Espíritu de Dios que nos redarguya, que nos impulse para que el hombre sea enteramente preparado para toda obra buena. Por eso es que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que seamos enteramente preparados para toda obra buena. ¿Te estás preparando para todo? ¿Estás jugando a la tibieza? ¿Eres frío o caliente? Defínete. Tengamos una definición en nuestra vida si vamos a seguir a Cristo con todo lo que conlleva o vamos a estar jugando a que sí, es que la carne y el espíritu, vamos a ser nauseabundos al Señor y entonces vamos a ser desecho del cuerpo.
Yo no quiero ser deshecho, yo no quiero ser esa comida que padeció un olor fragante cuando usted, qué rica esa comida, pero cuando se la come le cae mal y después tiene que desecharla de alguna o de otra manera. Eso es lo que está hablando en Apocalipsis. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, estás jugando a los dos bandos, te vomitaré de mi boca. Qué drástica y qué dura es la palabra en Apocalipsis 3. Te vomitaré de mi boca. Yo no quiero ser deshecho, yo no quiero ser algo que le cause náuseas, que le cause malestar al cuerpo de Cristo. Yo quiero ser alguien que sume al cuerpo de Cristo. Yo quiero ser alguien que sume y que traiga a muchos, porque el sacrificio de Cristo es válido, porque el sacrificio de Cristo fue lo suficiente, fue lo único que se pudo traer para que tú y yo obtuviéramos la vida eterna. Un solo sacrificio. No tenemos que hacer nada más nosotros, no tenemos que sacrificar una oveja cada año, no tenemos que hacer penitencias, no tengo que hacer un montón de cosas, no tengo que lacerar mi cuerpo para que el Señor me escuche. No, Jesucristo lo hizo todo. Ahora, como resultado de depositar mi fe en Jesucristo, yo tengo que tener una vida santa, una vida de dependencia, una vida plena, una vida de búsqueda delante del Señor, una vida de fidelidad delante del Señor, una vida sirviendo al Señor por sobre todas las cosas y reflejar a Cristo en donde yo esté, a donde yo vaya. Ese es el resultado de... Pero muchos dejan mucho que desear con el resultado de lo que el Señor provoca. Porque el Señor no está provocando eso. El Señor no está provocando eso otro. El Señor no está provocando eso. Y es donde damos mal testimonio de lo que Cristo hace en nosotros. Entonces muchos dicen, para ser como tú, yo no quiero ir a la iglesia para ser. Entonces la gente se empieza a fijar en nosotros, que estamos dando mal testimonio, y no fijarse en Jesucristo y lo que dice su palabra. Cuando tú caigas en la brecha, no mires atrás, no saques la mano, porque no eres digno, dice la palabra del Señor. Si caemos, vamos a seguir hacia adelante, no importando lo que conlleve, no importando la carga que venga, no importando todo lo que tengamos que hacer. Si caímos es porque el Señor nos trajo con su misericordia, y por su misericordia cada mañana no somos consumidos, sino se renueva sobre nosotros. Un solo sacrificio fue suficiente. Él decidió, Él se entregó, Él se ofreció, Él fue obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Maldito es el que es colgado en un madero. Y Jesús se hizo maldito por ti y por mí. Y entonces, ¿qué debo de hacer yo? Tener una vida de gratitud delante del Señor. Vivir delante del trono de la gracia postrado, glorificando el nombre del Señor, honrando ese sacrificio, no desvalorizando el sacrificio, no haciéndolo inválido el sacrificio por las cosas que yo hago. Debo de honrar al Señor por sobre todas las cosas. Qué hermoso es poder leer la palabra del Señor aquí en Hebreos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, y mire lo que dice, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Está vivo. Él ofreció una sola vez y para siempre un solo sacrificio, pero no se quedó en una tumba ahí sepultado. No está resguardado, te lo vuelvo a repetir, por muchos guardias, y ahí están para que no se roben el cuerpo o no lleguen a hacer cosas para que haya milagros. No, no tenemos que buscar a nuestro Dios en la tumba. Tenemos que buscar a Dios donde, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Abogado tenemos nosotros delante del Padre. Elevamos una oración y ya estamos delante del trono de la gracia, diciéndole: Señor, aquí estoy presente una vez más. Aquí estoy adorándote, aquí estoy glorificándote. Y el Señor nos dejó esa oración modelo tan maravillosa: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, sea tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El tiempo de pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué clase de acción estamos teniendo? Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, qué hermoso, ¿verdad? Cómo poder llevar un orden. Primero, empezar glorificando el nombre de Dios, y Jesús está sentado a la diestra del Padre. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. ¿Qué ofrenda? Su vida, un solo sacrificio. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después
de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor no nos está recordando nuestro pasado. El que nos recuerda nuestro pasado y quiere que estés anclado a tu pasado es Satanás. Pero cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro, porque su futuro es que lo encierren en el infierno por toda la eternidad, cuando nosotros estaremos reinando con nuestro Señor, estaremos casados con Jesucristo, estaremos gozando de la vida eterna. El demonio será encerrado de una vez y para siempre. Ese es el futuro de Satanás, y nuestro futuro es reinar y glorificar con el Señor. Y tu pasado, ese ya fue borrado por Jesucristo. ¿Por qué? Porque hubo un solo sacrificio que bastó para borrar todo. Él no nos va a estar recordando. Y miren, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué tan malo fuimos? ¿Qué tan malo has sido tú? Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, dice el Señor. Nunca más. Si la palabra lo dice, el Señor lo va a cumplir en tu vida. Nunca más, porque por eso fue el sacrificio, no para echarte en cara. Es que ya viste que yo me colgué por ti y todo lo que... No, el Señor no funciona de esa manera. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por sus pecados. Cristo lo hizo todo, un solo sacrificio. Hemos hablado de un solo nombre, Jesucristo, dado a los hombres, un solo mediador, Jesucristo, entre Dios y los hombres, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un solo mediador. Hoy hablamos de un solo sacrificio. Jesús lo hizo todo. Y Jesús, mire lo que estamos viendo, nombre, mediador, sacrificio, el que intercede entre el Padre y los hombres. Él es todo. Cuando terminemos esta serie, faltan 2 temas para terminarlo, podemos ver que todo se centra en Jesucristo. De que todo es Cristo. Es que necesitamos un nombre, Jesucristo. Necesitamos un mediador, Jesucristo. Necesitamos un sacrificio, Jesucristo. Mañana vamos a hablar de un solo camino. ¿Quién es el camino hacia el Padre? Jesucristo. Y después vamos a hablar de que solo hay una puerta para poder entrar al cielo. Jesucristo. ¿Qué necesitamos para llegar al cielo? A Jesucristo. Necesitas a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo para poder asegurar tu vida eterna y tener una vida plena en Cristo. Plena no quiere decir que no tendrás problemas, que no habrán situaciones difíciles. El Señor estará contigo, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cristo lo hizo todo. Cristo lo es todo. Y Cristo es todo lo que necesitas para que tu vida sea plena en Él. Jehová te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová campe alrededor tuyo y pelee por ti y te defienda. Que su columna de fuego esté sobre ti todos los días y su presencia te abrace, te inunde como una nube, haciéndote invisible a los ojos de la maldad. Su gracia, favor y misericordia se renueven cada mañana sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, trabajo, negocio, sobre tus generaciones. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Un solo sacrificio. Se llama Jesús. Dios te bendiga.